السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Alabado sea Allah, a Él adoramos, a Él le pedimos ayuda, a Él le pedimos la guianza. Cuando Allah quiere guiar a alguien, no hay quien lo pueda descarriar. Y cuando Allah decreta el descarríe para alguien, no hay quien lo pueda encaminar. Atestigo que solo Allah merece mi adoración. Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero, y no habrá profeta después de él. La palabra más veraz es la de Allah, la de Dios. Y la mejor guía, el mejor ejemplo es la de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tenemos un ejemplo clarísimo de cómo debemos de vivir en esta vida. Hoy, alhamdulillah, si el mundo se vuelve un caos, los musulmanes realmente no tenemos de qué temer. Porque aunque el mundo cristiano siglos atrás le dejó todo al César, pero si dejara de existir el César, nosotros no tenemos problema alguno. Al contrario, odio decirlo, pero el César para los musulmanes se ha vuelto un problema. Aunque el César en teoría sea el pueblo, pero el sistema gubernamental realmente y todo lo que de ahí emana, pues se está derrumbando. Desde lo económico, lo educativo, lo institucional en general, la estructura política, el sistema de recaudación. Nosotros en el Islam tenemos un sistema de recaudación y tenemos unas leyes, y uno da uno da zakat con muchísimo gusto, porque es una bendición. Pero cuando en la mayoría de los gobiernos alrededor del mundo, más de las 200 naciones, las recaudaciones son mayores al 30%, pues uno empieza a pensar, y lo hacen a su antojo, no como Dios manda. O sea, ellos recaudan y distribuyen a su antojo, no como Dios manda. Dios manda en el Islam, alhamdulillah, una distribución de la riqueza, una magnámina, o sea, increíble, sublime. Habría que contemplarlo, porque no hubiera tanta diferencia entre el rico y el pobre. Hay que querer un principio fundamental en el Islam, un principio económico. Es querer para tu prójimo lo que quieres para ti mismo. O sea, está bien, el Islam no te prohíbe que tengas muchas riquezas, no hay restricciones en ese sentido, pero hay que querer para tu hermano lo que quieres para ti mismo, para tu vecino lo que quieres para ti mismo. ¿Para qué quieres que tu vecino tenga una chocita y tú una gran mansión? Al profeta sallallahu alaihi wasallam no le gustaba la gente ostentosa, de demasiado lujo. Dejaba de darle saludos a aquellos que construían casas demasiadas grandes. Esto es el Islam. Y esto
Es lo que me atrajo del Islam. Porque alhamdulillah, desde que me hice muslim, alhamdulillah, aprendí realmente a vivir. Yo no sabía vivir. Les he explicado en los últimos videos, yo no sabía la diferencia entre el bien y el mal. Que alhamdulillah me lo cuestioné. Porque de acuerdo a como vivimos hoy, el bien se malentiende y el mal se malentiende. Hoy decimos le está yendo mal, le está yendo bien. ¿Eso es el bien? No, en el Islam está muy claro qué es el bien y qué es el mal y cómo uno debe de comportarse, sabiendo que Alá es todo clemente y misericordioso, que no por nuestras acciones vamos a ir al paraíso. Yo creo que la esencia de lo que más me atrajo del Islam, después de haber estudiado el cristianismo y después de haber entendido que Jesús era una persona y haber leído su biografía y haber visto sus acciones, era obvio que había un sentido del bien y del más allá, y del bien que estaba ligado al más allá, que nuestras acciones serían juzgadas en el más allá. Decía en el Sermón del Monte, y hay diferencias de opinión, cuántos sermones realmente fueron. Pero empezó el sermón diciendo que el que no tenga la rectitud de un fariseo. Ahora hay que entender una cosa. Al estudiar a Jesús y la ley, la relación, hay que entender primero qué era la ley para el pueblo de Jesús. Porque Jesús vino a los judíos. Jesús fue el Mesías para los judíos. Jesús va a regresar. Todo esto ya lo hablé. Pero hay que ahora ir a entender qué representaba para los saduceos, para los celotes, lo que hoy vendrían siendo como los extremistas musulmanes, para los esenios, los que se refugiaban, seguían la ley pero por sí solos, para los saduceos, aquellos que cuidaban el templo, que aquellos que seguían más el Torá, más la interpretación del Torá directamente. ¿Y quiénes realmente eran los fariseos? ¿Cómo empezó con Himmel y Shammai? Hay que entender realmente qué estaba ocurriendo dentro de la comunidad judía cuando llegó Jesús. Jesús va a regresar, pero Jesús no era un hombre romano, no era un hombre politeísta que se hacía de la vista gorda con el primer mandamiento. Los judíos no recibieron 10 mandamientos. Los judíos recibieron más de 600 mandamientos revelados. Vayan a cualquier sinagoga y pregúntenle cuántos mandamientos son. Los mandamientos con los que se quedaron los cristianos eran los mandamientos que podrían los judíos llamar los mandamientos de Noé. Eran los de base, lo más básico. Y eso se dio a raíz del concilio de Jerusalén, porque los judíos se quejaban con los discípulos de Jesús, con los que de veras vivieron y sufrieron con Jesús, se quejaban de Pablo y lo mandaron a traer. Pablo lo narra, ¿no? Pablo llegó ahí y le preguntaron por qué estabas diciendo que ya nos hagan la circuncisión, y lo obligaron a decirle, bueno, sigue con la obligación, porque era un convenio la circuncisión abrámico. ¿Por qué anulas la circuncisión? ¿No? Porque Pablo estaba, aunque él decía que era más, conocía la ley más que los fariseos, y de repente si estudias lo que decía, pues de repente por ahí metía algo de la ley mosaica, pero en general metía filosofías griegas, porque él era griego. No sabemos de Pablo nada. No sabemos ni su apellido, y sin embargo es como el profeta para los cristianos.
Él es el que les enseñó, el que les puso la base, pero de ahí se la llevaron al 11º inning y empezaron a inventar un chorro de cosas al respecto. O sea, él dio la apertura y ya después los padres dichosos, famosos de la iglesia, empezaron a transformar toda la religión. Y esto es evidente para quien quiera, quien se tome la molestia y empiece a leer algunos libros de la historia y entender todos los diferentes grupos de cristianos que hubo antes de que se estableciera el Imperio Bizantino y antes que Constantín decidiera darle el visto bueno al cristianismo. Y antes de que se oficializara, que se volviera la religión del imperio 400 años después de Jesús. Lo primero que tuvo que hacer es reformar a los cristianos. Pues dijo, bueno, vamos a tomar la cristiandad como religión para el imperio. Y su primer trabajo fue hacer una serie de concilios para conciliar al 5% o menos de lo que era su imperio, esa población, porque él tomó esa religión como suya, pero había otros que creían que era suya. Había un pequeño grupo. No es como hoy, si algún presidente dice vamos a seguir algo, esa ley me gustó, ya nuestra ley no funcionó, no tenemos nuestra ley, entonces me gustó esta cosa, los X, ¿no? Esos que andan siguiendo esa cosa por ahí que me late, me gusta, ¿no? Veo eso. Bueno, y ni siquiera fue porque le gustó, sino porque pues vio en un sueño, una visión, ¿no? Según las diferentes narraciones. Bueno, su mamá, Helena, también tuvo mucho que ver, porque era una gnóstica. Y los gnósticos tuvieron mucho que ver con todo este rollo, porque ¿qué eran los gnósticos? Eran los que sincronizaron el pensamiento greco-romano. Pero hay que entender una cosa, hay que leer sobre los macabeos. ¿Por qué todo el sacrificio de los macabeos para que regresen a lo mismo? Es ilógico. Es ilógico. ¿Acaso Dios no amaba a los profetas anteriores? ¿Acaso Dios no amaba a Daniel? ¿Acaso Dios no amaba a David? ¿Acaso Dios no amaba a Solemán? ¿Acaso Dios no amaba a Saúl? ¿Acaso no amaba a todos los profetas mencionados en la Biblia? ¿Qué están mal de la cabeza aquellos que piensan que necesitó Moisés de alguien que muriera por sus pecados? Y todos los millones y billones de habitantes antes de Jesús, ¿acaso están enfermos de la cabeza pensando que ellos eran peores que ustedes que tienen este cordero que murió por sus pecados? Are you crazy? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Qué filosofía? Alá nos guíe. Pero yo les quiero decir que si vemos en el fondo el primer mandamiento, pues ese era el mensaje de todos los profetas: adorar a Dios. La ilaha illallah, no hay Dios salvo el creador del universo, quien merece la adoración. Esto lo dijo Moisés, todos los profetas lo decían, está en la Biblia. Hagan una búsqueda bíblica, ¿no?, sobre la unicidad de Dios. ¿Cuántos profetas no dijeron que Dios es uno solo antes de que viniera Jesús? Entonces, cuando empiezas a ver cómo los padres de la iglesia fueron introduciendo, y todavía había cristianos que consideraban herejes, o sea, los primeros padres de la iglesia, de los primeros libros que escribieron fueron la herejía. Empezaron a escribir sobre los grupos herejes, o sea, eran un pequeño grupo y entre ellos estaban súper divididos. Entonces Constantín fue quien los unió y luego fue promoviendo concilios, reuniéndolos, y hubo problemas. Una de las sectas más grandes, de los grupos más grandes, eran los arianos. Aprendan, investiguen quiénes eran los arianos, no crean que era la gran mayoría, de hecho, en un tiempo. Todos los europeos, todos los judíos, todos los musulmanes en Europa, musulmanes, todos los
cristianos creyentes, que de hecho para nosotros son musulmanes, todos los monoteístas, todos los arianos, en su mayoría eran los que estaban eran con lo que empezó la prédica en el cuarto siglo, lo que empezó a divulgarse en Europa, ¿no? Entonces, los lombardinos, a quienes sacaron para volver a abrir el Vaticano en Roma, tuvieron que sacar con la ayuda de Carlo Magno, tuvieron que sacar a los lombardinos, pero los lombardinos no eran paganos, eran arianos, eran cristianos. Y así, también por eso digo, ¿cuál reconquista española? ¿Cuál? Si nunca fueron trinitarios, o sea, apenas hubo un nicho ahí. Pero los cristianos más pegados al monoteísmo, que cuestionaban si Jesús realmente era Dios, y todas estas conciliaciones que hacían el imperio bizantino, ¿no? en lo que es hoy Turquía. Qué casualidad, ¿no? De que pues es un movimiento que se dio inclusive muy afuera de la tierra sagrada, y la comunidad judía siguió y continuó, y los discípulos de Jesús, los verdaderos seguidores, los Ansar que llamamos nosotros, fue otro grupo, y nunca o sea, díganme, menciónenme, aparte de que no sabemos casi nada de Pablo, lo único que sabemos son los viajes que él mismo narra, pero yo les pregunto, díganme, menciónenme a un solo compañero de Jesús que haya viajado con él. Hubo uno, Barabás, que empezó y lo dejó. ¿Por qué lo votó? ¿Por qué lo abandonó? ¿Y por qué le dan la razón a Pablo y no a Barabás? ¿Por qué no se ponen a ver qué fue lo que dijo Barabás? Que Alá nos guíe, que te ponga a reflexionar. Amigo cristiano, ponte a pensar, ponte a estudiar tu propia historia. Ahora, Jesús nunca abrogó la ley. Jesús nunca abrogó la ley. Jesús seguía la ley. O sea, ¿por qué creen a qué hizo su bar mitzvah? O sea, no sabemos nada de él, ¿verdad? Muy poco, pero sí sabemos que hizo su bar mitzvah. O sea, donde aprenden más de 600 leyes y mandatos. Si no, ahí mismo hubieran declarado, o sea, ¿quién era Zacarías, su tío? ¿Quién era? O sea, ¿por qué estaba en el templo? ¿Qué era para ellos el templo? ¿Por qué María estaba en el templo y Elizabeth? Hay que entender a Juan. ¿Quién era Juan? Yahya. Estas son figuras que nosotros amamos, coránicas, profetas. Nosotros no somos judíos que rechazaron a Jesús. No, nosotros decimos que efectivamente Jesús vino y va a regresar. Pero no es Dios. No es Dios. El Creador es uno y Dios es otro. El Creador es uno y Jesús no es Dios. Esta agüita me tomo, alhamdulillah, a la mañana. Siempre, alhamdulillah, me ha gustado tomar mucha agua en las mañanitas. Creo que es muy saludable. Y he leído un poco, y el profeta sallallahu alaihi wasallam le gustó, y hay varios hadith respecto a lo que él dijo sobre el vinagre. Le pongo unas gotitas de vinagre, agua con vinagre, son tantito, y luego ya me la llevo con agua. Inshallah, en las mañanas trato de tomarme como 1 litro de agua. Alhamdulillah. Obviamente, pues ya viene Ramadán. Y ahorita está bueno el calorcito, aquí hace luego hasta 40 grados, 38, 39, 40 grados. Pero alhamdulillah, el calorcito es bueno, fíjate, porque ya en las últimas horas, cuando se te empieza a bajar la fuerza, ayunando, como lo hacía Jesús ayunaba. Todos los compañeros de Jesús, los verdaderos compañeros, que eran judíos, que seguían la ley, ayunaban. Nosotros ayunamos. Ellos también se posternaban y hacían la oración. Y le daban la importancia al templo como nosotros le damos al templo.
O sea, no abrogamos la ley así. O sea, tenemos que seguir la ley porque la ley es lo que te instruye. Eso fue lo que me atrajo mucho porque lo que te enseña entre el bien y el mal, lo que debes hacer. Claro que los fariseos inventaron muchas cosas y volvieron la ley tediosa y por eso Jesús argumentaba con ellos. Pero no abrogó la ley. No, decía quien tenga la rectitud de un fariseo, o sea, tratar de hacer el bien, porque la ley de Dios, pues no es así, no, puros detallitos y ya, no, pues tienen en esencia principios que son para nuestro propio bien y para la sociedad. O sea, vayan con un judío, los judíos son un pueblo inteligente, vayan y pregúntanle que para ustedes qué es más importante, la constitución de X país o las leyes de Dios. Pregúntenle así, como les gusta preguntarle a los musulmanes luego en Fox TV, pues ahora pregúntenle a los judíos. Y yo les pregunto, entonces, ¿para qué tienen la Biblia? Yo lo que nunca he entendido de la cristiandad, de la actualidad, que se fue formando y hasta la fecha es así. O sea, aceptaron la Biblia en el siglo pasado como palabra de Dios, ¿no? Pero ¿por qué cargan en el Antiguo Testamento? O sea, la mayoría de los padres de la iglesia lo único que usaban era el Testamento como para buscar signos para que Jesús vino y para comprobar sus propias teorías que iban formulando. Esto es un hecho, repito, lo único que él ha estudiado este tema y los invito a vamos a platicar y les puedo dar nombre, apellido y fecha. Lo único que los padres de la iglesia, ¿por qué los padres de la iglesia recurrían al Antiguo Testamento? Era para comprobar las propias teorías que iban formulando y para comprobar también que había un vínculo entre la antigua escritura y todo lo que ellos venían formulando respecto a la figura de Jesús. Eso es un hecho. Ellos mismos lo dicen. Ellos mismos lo dicen. Hay que leerlos y entender por qué tenemos hoy todos estos misterios de la Trinidad y todas estas teorías que fueron formulando. Hay que entender la pentarquía que se formó en Bizancio, que se formó en Turquía, y cómo fueron haciendo crecer este dogma que ellos mismos formularon y obligándoselo a todo el pueblo, a todos sus súbditos. Fue un proceso que llegó a la formulación del Sacro Imperio Romano, con la caída del Imperio Bizantino. Lo que más le dio fuerza a la cristiandad fue estos pueblos bárbaros cristianos que lograron unificar en el siglo VII. O sea, subhanallah, es muy interesante que cuando vino el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que el cristianismo no era muy importante en el mundo, su expansión empezó realmente con la europeización, y los musulmanes desde que entraron a Europa, ahí empezó. O sea, hay que estudiar esa fase de la historia, es muy interesante lo que pasó en el siglo VIII, todo ese siglo VIII. O sea, hay que ver quién era Martel, ¿no? Y todos los descendientes o sea, los abuelos, los tíos de Carlomagno, y luego las relaciones, cómo lograron de este Sacro Imperio Romano que no existía, ¿no? Bien decía Voltaire, que no era sacro, no era imperio ni sacro ni era romano, ¿no? Porque tuvieron que primero sacar a los cristianos lombardinos, o sea, a los arianos, para meterse ellos y agarrar su Vaticano, ¿no? Y habría que ver sobre qué íconos romanos construyeron, ¿no? Había que ver qué había en la Plaza de San Pedro, ¿no? Hay que leer la vida de Calígula y cómo se traían ídolos de Egipto, o sea, qué era el Coliseo, ¿no? Hay que ver, o sea, sobre qué edificaron esto.
¿Sobre qué edificaron? O sea, está lleno de paganismo. Y por eso a mí me enfada. Luego nos ven a nosotros como paganos. Audo, bilá, que Alá nos busco refugio en Dios de semejantes. O sea, nosotros como musulmanes, alhamdulillah, les tenemos mucha tolerancia, pero a veces es enfadante, o sea, es el orgullo de un redneck cristiano ignorante que haga opiniones a lo bruto y piense y hable así de los musulmanes, que se lave la boca, que se lave la boca antes de hablar de los musulmanes. No sabe lo que está diciendo. Si Jesús mismo le dijo que antes de cambiarlo algo del prójimo, cámbiate tú mismo. Reflexiona sobre ti mismo. ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿qué rectitud tienes? O sea, ¿qué sigues? O sea, ¿qué filosofía? ¿Dónde sacaste todo eso? ¿Qué es lo que sigues? La pregunta fundamental es: ¿a quién adoras? ¿A quién adoras? ¿Adoras a Jesús? ¿Adoras a Jesús? Jesús es Dios. ¿Adoras a Jesús? ¿O al Padre? ¿Realmente el creador del universo tuvo hijos? Entonces, o sea, ¿cómo? ¿Engendró? ¿Fue engendrado? ¿Tuvo papás? ¿Abuelos? Yo creo por eso pega tanto el Marvel con la cristiandad, ¿no? O sea, ¿qué creen? Que somos como Thor, ¿no? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ¿no? O sea, ¿qué pasó? De veras, con todo respeto. O sea, ¿desde cuándo se separó Jesús de la tradición abrámica? Si Jesús era un creyente, súper creyente, se posternaba ante el Creador. Decía: quien no tenga fe en Dios, pues no tiene nada. O sea, le decían: dime sobre el asunto más importante. Apuntabas al cielo, adorar a Dios. ¿Por qué hizo su bar mitzvah? Nosotros creemos en Jesús, pero no en el Jesús que han ido formulando. ¿De dónde sacaron eso? El que escucha las plegarias es el mero jefe, el creador. Y el que las contesta, el que controla el universo entero. Si antes de que existiera el globo terráqueo ya estaba Dios. Antes de que existiera Jesús ya estaba Dios. Antes de que existiera Adán ya estaba Dios. Ese es mi Dios. El Dios de Abraham. El Dios de Adán y de Eva y de todo lo que existe. O sea, Dios solo dice sé y es. Dios es el que controla nuestras vidas. Cuando nos moramos, a Él es a quien vamos a retornar. Tan fácil. Alhamdulillah, alhamdulillah, alabado sea Allah, ¿no? Lo que los cristianos podrían decir: aleluya, alhamdulillah, es lo mismo. El Islam fue la religión de todos los profetas, fue la religión de Jesús. ¿Qué significa Islam? Allah dice en el Corán: Wallahu aslama man fi samawati wal ard. A Él obedece lo que hay en los cielos y en la tierra. Hay un Islam, lo que llamamos el Islam Kauni, hay un Islam universal. Todos somos musulmanes, todos obedecemos la ley. Ahorita está saliendo el sol, ya me está alumbrando, hay calorcito. Eso yo no puse un termómetro, ¿verdad? Yo no controlo eso. Yo no controlo. Por eso esto de la pandemia viene de Allah. O sea, a fin de cuentas, ¿de dónde viene esto? O sea, de Pinky Cerebro. O sea, ¿se les hace más fácil creer que fue Pinky Cerebro? Sí, hay gente malvada, pero ¿quién controla? ¿Quién decreta? ¿Quién es el que permite? O sea, ¿quién es el que sostiene los pájaros en el cielo? O sea, ¿qué forma de...? O sea, hay que contemplar la creación de Dios. Y todo tiene su principio y todo tiene su final, ¿eh? O
Esta vida no es eterna. Esta vida no es eterna. Vamos a regresar con Allah. Y este mundo por lo que perseguimos lo mundano, pues es perecedero. Pero Allah no. Confía en Allah, hay que confiar en Allah porque hay una vida que viene. Así cada noche que te vas a dormir o sea, ¿quién controla tus sueños? O sea, tú te programas antes de dormir, yo voy a soñar esto y lo otro. Tú lo programas. Claro que no. Pasas a manos de Dios. Y si despiertas, despiertas porque Dios quiere. Y punto. ¿Qué garantías tienes de despertarte en la mañana? Ninguno. Por eso decimos, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah, alabado sea Allah que nos dio la vida después de habernos dado la muerte. El sueño es como una muerte. Resignamos. Ahora, ¿qué garantía tienes que cuando se pare tu corazón no sigas? ¿Qué garantía tienes que no tengas un alma? Ahora, cristiano, ¿quién controla tu alma? ¿Jesús o el Creador? Jesús va a regresar y va a poner eso en claro. Y eso a mí me queda claro. O sea, ¿ustedes siguen creyendo que los judíos van a aceptar la versión que ustedes tienen sobre el cristianismo? Jamás, porque la versión no es la correcta. O sea, pónganse a hablar con rabinos, aunque yo no estoy de acuerdo con los rabinos, porque siguen más la opinión de los rabinos, como muchos musulmanes lo hacen, siguen más la opinión de Abu Hanifa que lo que dice Dios en el Corán. Y ese fue el gran problema entre los fariseos y los saduceos. Los saduceos decían que hay que seguir lo que Dios dice en el Torá. Y esto es donde empezaba, casualmente, en la época de Jesús ya empezaba el rabinato, y más del 88%, del 90 y tantos por ciento de la judería hoy siguen a sus rabinos. Y es increíble que Alá señala esto en el Corán. La mayoría de los judíos hoy siguen a sus rabinos y lo que los rabinos escribieron en el Talmud. Y lo interesante es de que todas estas eras talmúdicas se dieron en el mundo musulmán. O sea, Maimónides hablaba árabe, estudiaba con los musulmanes, aprendió todo de los musulmanes, inclusive antes que Maimónides. Un tal Joseph bin Isa, muchos, todos fueron influidos, todos. Pero en Andalucía, de hecho, la forma en que escriben hoy el hebreo fue influido por los musulmanes. Los judíos de antaño hablaban de Dios, le decían Allah. Esto es un hecho. Decían Allah, decían la ilaha illallah. Era un idioma semita muy similar. Muy similar. Ilahukum ilahun wahid. Tu Dios es uno solo. Ilah. Él. Jibrail. Gabriel. Él. Dios. Él. Al. Pero pues si te pones a analizar la forma de los vocales de la lengua semita originalmente, antes de que introdujeran el yiddish y todas estas nuevas coloquialismos, o sea, esto es obvio, y esto los mismos judíos lo admiten. Esto es un hecho, O sea, el nombre de Allah, o sea, lo que usaba Abraham y las 12 tribus de Israel, era Allah. Era Allah. Lo van a negar algunos pero analícenlo, pónganse a pensar. Esto ya se ha hablado mucho de este tema. No yo, sino los mismos judíos. ¿No? O sea, ellos, que si Yahweh y todo esto, este nombre que se supone que Moisés tenía de Dios, ¿no? Yahweh, Yushua, o como le quieran llamar, porque no saben. ¿Por qué no saben? Porque era una palabra de 4 consonantes y no saben cómo eran las vocales, así de fácil, o sea, no hay mucha discusión ahí. Pero saben que antes que eso había una palabra de 3 consonantes, y saben cuáles son las consonantes. Era Alif, Lam y era Alif, Lam y Ha. Allah.
Así era, así de fácil, sí, en serio, facilísima, así, Allah, le decían Allah. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Alhamdulillah, que Allah nos guíe al Islam, que los guíe, de veras, porque miren, realmente hoy los musulmanes sabemos vivir, y eso es lo que me atrajo mucho del Islam y lo que buscaba. Yo era buscaba una forma de vida, y el Islam es una forma de vida. Alhamdulillah que Allah nos ha enseñado a vivir como creyentes, como Dios manda. Ahora, no por las leyes, o sea, nosotros no creemos que por seguir las leyes y seguir, no, hay que entender la esencia. Hay que entender la esencia. O sea, algún día, a veces los mismos musulmanes no entendemos nuestra propia ley. Nos siguen muchas fatwas, muchas cosas que no es así. Hay que entender la esencia. Mucha gente, muchos grupos siguen cosas que dicen que es de la sunna, cuando realmente no tiene nada que ver con la sunna, ¿no? O hay que entender la razón de la sunna. A veces, por ejemplo, hay gente que va y los ves enterrando sus uñas en el jardín. Les oye, ¿qué haces? No, es que el profeta lo hacía. Sí, pero hay que entender por qué lo hacía, ¿no? Hay que entender por qué lo hacía. Y muchísimas cosas hay que entender. ¿No? Hay mucha gente que hace sus oraciones, pero no saben el trasfondo de esas oraciones. O sea, mucha gente se aferra a cosas que dicen que es esto es, y así es, cuando no es. Ahora vemos a los musulmanes, están todos preocupados, ¿qué van a hacer? El tarawí. ¿Quién? O sea, ¿de dónde sacaron esto? O sea, sí, los califas del Islam establecieron esto y inshallah khair. Pero Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacía el tahajjud, que llama el layl. O sea, en Ramadán, pues sí, levántate al tahajjud. O sea, en esencia, la noche, los rezos de la noche, el profeta sallallahu alaihi wasallam los hacía a solas. Nomás 3 noches se le pegaron porque él rezaba en la mezquita, pero ya se le iban pegando mucho y se metió a su casa. Y esto de que tienes que recitar todo el Corán y que andan ahí todos apurados, así como bala, tratando de meter los 30 juz en todo el día para que terminen. Y no, ¿de dónde sacaron eso? Estas duas larguísimas que hacen en la mezquita, que están nomás ahí, después del jutba, ¿eso dónde lo sacaron? ¿De dónde lo sacaron? Y tantísimas cosas más. Pero hay que ver la ley. Hay cosas esenciales de la ley, ¿no? Los cristianos dicen lo que es del César, y lo que es del Dios. Pues hay que entender la interpretación de eso, que era sobre los impuestos. Estados Unidos, que es el papá de la ilustración. O sea, todas las 200 naciones han sido influidos, nuestro modus vivendi hoy es en base a pensadores como Benjamin Franklin. Esto es un hecho. Por eso amo tanto al Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, porque justo nació en la misma fecha y casi muere en la mismita fecha. Y mientras Mohammed Abdul Wahhab en la Meca, en la tierra sagrada, decía tenemos que retornar al Corán y a la Sunna, allá estos de la ilustración estaban diciendo tenemos que abandonar el cristianismo absolutamente y seguir nuestras propias leyes de lo que más nos agrade, de la democracia y lo que... Pero ok, pues ya vivimos 300 años de eso y míranos a dónde nos llevó, al populismo. Ya cualquier fulán inventa lo que quiera y nomás juntan a los que legalizan la mota, legalizan lo que se les pega la gana, pues nomás tienen que juntar a varios y legislan lo que quieran. Yo no sé, yo ahora escuché que ahora ya en México va a haber reelección. Bueno, yo no soy mexicano, pero leí bastante, ¿no? O sea, yo creo Madero se estaría revolcando en su tumba, ¿no? O sea, yo de lo que leí de la revolución, porque si hay algo que en México, algo que le dio algo al pueblo, yo creo que fue Emiliano Zapata, ¿no? Aunque como que, pues él no tenía muchas ganas del poder y de la política, ¿no? Pero Emiliano Zapata es punto y aparte.
Dicen que se fue con los árabes, que no murió y que se fue con los árabes. Pues su general igual y se hizo musulmán. Nosotros no creemos en supersticiones, creemos en los datos duros. Hay que verificar la información. Eso es lo que Alá nos ordena en el Corán. Alhamdulillah, que Alá nos guíe, que nos haga buenos creyentes, que nos ilumine, que nos dé la razón. Y ahora en estos tiempos, pues que ya Allah ilumina a la gente, porque si no hay de tres aguas ahorita, o sea, si no sacamos la cura, si no sacamos alguna vacuna, o de plano nos digan los gobiernos, ahora estamos todos a la expensa del gobierno, ahora sí, ¿no? Pero a mí honestamente en estos periodos es cuando más mal me caen los gobiernos, porque ahora sí, ¿no? Hijos de su Mauser. La verdad no, yo soy, en este sistema yo soy un poco anárquico. O sea, yo creo en lo que Dios manda, punto. O sea, yo creo en lo que Dios dice. O sea, si tú quieres que yo haga algo, dame una prueba, una evidencia que esto le agrada a Dios y le entro. A mí me enfada ver políticos ahí que ahora aprovechan esto del salud y que todos los gobiernos alrededor del mundo ahí ahora andan hasta enseñándote a poner tu mascarilla, ¿no? Estaba viendo ahí algo en Bolivia, ¿no? Te pones a ver los videos en directo de todos los diferentes países. Estaba viendo al ministro de salud, no sé, que cómo, no, primero fíjate que la bolsa y que la abres así. Digo, ¿qué cree que somos estúpidos? ¿A eso quiere que lleguemos? ¿A eso quiere que llegue, que el pueblo sea tan estúpido como para no saber ponerse una mentada mascarilla? Allah, para Allah nos ayude. O sea, está grave esto, de verdad. Alhamdulillah, Allah nos ha enseñado a vivir de una forma magnánima, o sea, grandiosa, great, good, best. Así como dice, the best, ¿no? Pues esto es Khairu Umma. This is the best. Pero pues nos tiran de locos. Pero somos casi una mitad de o sea, los creyentes somos mitad del mundo, incluyendo a los cristianos y los judíos, ¿sí? Que entre ellos hay creyentes. Y entre los musulmanes también hay creyentes. Porque no porque eres musulmán ya la libraste. Es como los cristianos que me acuerdo cuando me decían, ya sonaron campanitas en el cielo. Ahora, así de fácil. No manches. Todo es por misericordia de Allah, creyendo en Allah. Claro, si dices la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-jannah, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-jannah. No. Pero ikhlasan lillah, hay que entender qué es el ikhlas. O sea, no vas a decir la ilaha illallah y andas ahí viéndole a un santo en la tumba, o le llevas ofrendas a una tumba, o tienes tus talismanes, ya ayuhal muslim, o musulmán, taqillah. No vas a decir que sigues el Islam y sigues a fulán de tal, sus formas y sus introducciones, y te importa más el wird que el salat. Se ponen a cantar ahí en la mezquita y a hacer sus danzas y todas esas cosas. ¿De dónde sacaron eso? Cualquier sahaba viera eso y los agarraría a patadas. Sáquense a volar, órale. Así, de verdad, los sahabas no andaban con babosadas. Amaban este din. Y sabían que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que decía que quien introduce algo a este din no será aceptado. Y los sahabas eran fuertes con respecto a eso. Sabían, eran gente sencillas, no se volaban la barda con la adoración, hacían lo que Dios mandaba y se levantaban y trataban de tener ese vínculo con Allah, pero hasta ahí seguían con sus vidas siguiendo la ley, seguían la ley, querían que la ley de Allah fuera superior a todas las demás. Esto es islámico. No es, o sea, este es un gran problema, les voy a decir. Nosotros como musulmanes nos lavaron el cerebro. El 9 de septiembre
Empezó como ahora les están lavando el cerebro con esto de la pandemia. O sea, es real la pandemia, pero el teje y maneje de ello ya empezó. Ahora ya empieza. Ahora están sentados los gobiernos pensando, ahora cómo los vamos a reintroducir a la sociedad y cómo vamos a hacer que se pongan otra vez a trabajar para que aquí los burócratas todavía tengamos dinero. No tanto así, ¿verdad? Pero así es. O sea, digo, lo hacen por el bien del pueblo, no pensemos en el mejor, ¿no? Pero pues no olvidemos que son burócratas. Yo veo todos los juzgados están cerrados, pero bien que les están pagando, ¿no? Y yo sé que, o sea, es que AMLO es AMLO y pues a lo mejor hasta soy AMLover, peace and love, es buena onda el AMLO. Pero su sistema político pues no es él. Yo hasta la fecha no entiendo qué es lo que quiere. Cuando habla de los fifí, o sea, ¿quién es un fifí? Yo soy un fifí. ¿Quién es un fifí? ¿Qué traes con los fifí? ¿Quiénes son los fifí? El empresario es un fifí. La clase media es fifí. ¿Y quiénes son los neoliberales? Hasta la fecha no entiendo cuál es esa política neoliberal de la que hablas. ¿De qué hablas? Los que inventaron el crédito, los que empezaron todo este sistema y a fomentar todo este dinero, el sistema cómo funciona. De eso vivía el PRI. O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, ese modelo, entonces, o sea, pero pues eso sigue, pues solito te hiciste harikiri porque estás cerrando los créditos, y es haram. Qué bueno, ojalá y entendieras eso. Ojalá y se entendiera eso. Que el problema es la usura, uno de los grandes problemas. Cuando Jesús sacó a los que estaban comerciando en el templo, tuvo mucho que ver con la usura, ¿no? Y eso hay que leerlo a fondo. La usura es como el alcohol, es la madre de los vicios. O sea, te engancha, te endeudas a la gente, ¿no? O sea, el crédito es peligrosísimo, aunque ahora te lo regalan porque no te dan un interés hasta negativo. Ten dinero, ten 1,000 y me das, o sea, y luego yo te voy a dar menos. El sistema financiero, pues el dinero no es lo primero, pero es antes que lo segundo. Y bien que, pues el sistema de recaudación a nivel mundial es un problema. La guerra en Estados Unidos, ¿por qué se independizaron los ingleses, los americanos de Inglaterra? Fue por algo, el 2%. O sea, porque decían que no puede haber una representación no podía haber una taxation, no podía haber una recaudación sin una representación. Entonces ellos argumentaban por qué los lords en Inglaterra que les llegaba el dinero que ellos mandaban, porque ellos decidían todo sobre esas colonias cuando ellos no tenían voz y voto, ¿no? Este fue el problema, pero eran 2% que se pagaba. Y ahora, o sea, es de locos, porque tienen unos presupuestos loquísimos. O sea, habría que revisar. O sea, ¿por qué el Estado tiene que pagar toda la educación del pueblo? ¿Por qué? O sea, ¿quién les dijo que ellos nos van a educar? O sea, aparte de la calidad, o sea, ¿quién les dio la autoridad para educar al pueblo? ¿No? Y luego, pues, realmente, pues los que tienen un poquito de dinero, pues se van a las escuelas privadas. Y pues están ahí, como saben que no es de calidad, pues, o sea, la mayoría de la gente gasta hasta mitad de su sueldo, una tercera parte de sus salarios, pagando colegiaturas nomás. Y así empiezan las clases sociales, o sea, y es enfermizo, ¿no? Y, o sea, Inglaterra está peor. En Inglaterra la gente quiere ser servidor público, o sea, Inglaterra, que fue donde empezó todo esto, es el primero que está cayendo, está endeudadísimo, tiene problemas a morir. O sea, tienen ellos sí borrón y cuenta nueva. Yo creo que van a tener que volver a escribir la Carta Magna, o la Magna Carta. Bueno, ya hablé de más. Que Alá me perdone, que me guíe. Alá, busco tu perdón por hablar de más, porque la lengua, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que si le garantizábamos lo que hay entre los dos labios y las dos piernas, esos dos órganos, esa lengua, si la garantizamos y tenemos cuidado con lo que decimos. Pero alhamdulillah, dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien diga después de hablar
Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah perdona lo que se dice y que Allah me perdone. Y que AMLO también me perdone porque no le estoy tirando tierra. No me cae bien el sistema. Ojalá y AMLO dijera, bueno, pues ya que va a reventar esto, pues vamos a hacer algo nuevo. Oye, yo te puedo dar unos tips con mucho gusto, ¿eh? Yo no soy nadie, pero lo que hay no funciona. Y si empiezas a querer, o sea, recaudar obligatoriamente, a sacarle dinero a la gente para que tengas tus grandes programas sociales, no va a funcionar. No va a funcionar. Y el dinero es muy bursátil ahora y muy móvil. Lo único que van a hacer es se van a ir. El capital se va a ir, se va a fugar. O se va a esconder, o no va a haber. No va a haber. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.